a retomar entonces el diálogo. Me gustaría que pasen los panelistas ahora a preguntar a nuestro invitado. Me queda una sola pendiente. Usted había dicho que tenían ustedes muchos expertos en la materia que no habían sido consultados o que... ¿Por qué no aprovecharon esos expertos antes, no sé, en administraciones anteriores, para proponer una reforma de la naturaleza que ustedes entienden es más válida? No, es que se propusieron, sí. Hay muchísimos cambios que se han propuesto. Alguna cosa se llevó adelante, algunos temas centrales, por ejemplo, lo que decíamos de SAFAP, no se llevó adelante. Siempre intentamos recordar lo mismo. Nosotros como PIT-CNT no gobernamos, nunca gobernamos. Gobernó el Frente Amplio anteriormente y ahora gobierna el Partido Nacional con otros partidos. Nunca fue el gobierno de los trabajadores, fue el gobierno de una determinada fuerza política de la cual muchos de los militantes sindicales somos parte. Ahora, los intereses, la forma de relacionamiento, la forma de dirigir las organizaciones es absolutamente diferente. Hace un rato decíamos que en el año 2007, por ejemplo, ya gobernaba el Frente Amplio, los trabajadores del transporte perdimos una ley de protección que teníamos que implicaba que nos aportaban un año más cada 6 años de trabajo. Sí. En ese año hicimos todo el protocolo de defensa de esa conquista, hicimos marcha, hicimos paro, hicimos huelga, presentamos recursos de amparo, perdimos. Y estaba el Frente Amplio. Hubo otras instancias en las cuales... Y entiendo el punto. ¿Sí? ¿Y creen que esta la van a perder? Lo que sí creemos es que seguramente hoy se vote, tienen los votos para hacerlo, la democracia es así, pero estamos diciendo que este sistema nuevo que nace ahora va a nacer con una enorme oposición y eso es importante, pero además es importante para el próximo gobierno. Sea de la bandera que sea, nosotros le vamos a reclamar que al menos los aspectos principales de este proyecto cambien. Bien. Fernando. Bueno, yo tengo algunas consideraciones sobre lo dicho por Marcelo Abdala, lo declarado por él. No escuchamos lo de Abdala, pero si estuvieron atentos a las noticias, sí. Abdala dice otras reformas posibles, que es un poco el eslogan sí, claro, de la campaña en contra, pero no dice cuál es la reforma posible. Otra reforma posible. ¿Cuál? Abdala dice que la reforma debería mejorar la financiación, debería mejorar los derechos y en vez de alargar los años, debería cortarlos. ¿Cómo mejora la financiación? Mejorando derechos y acortando los años, cuando lo que tenemos hoy no es sustentable. Si todavía reducimos más las vías de financiamiento, parece menos sustentable. Es muy lindo decirlo, es una estrategia normalmente utilizada por los sectores populistas, no solo en el Uruguay, en el mundo, prometer cosas incumplibles y sin sustento, pero decirlas siempre genera adhesión. Como decir también que este es el país del avance de la desigualdad, otra afirmación de Marcelo Abdala, que seguramente la comparte nuestro invitado y que seguramente va a estar en la proclama del día de hoy. Yo no la conozco, pero doy por descontado que no va a estar solo la reforma jubilatoria, sino que además va a haber otro tipo de arengas y consignas en contra de las políticas del gobierno. Dice que hubo falta de seriedad e improvisación. Hace casi 3 años que empezó a trabajar la comisión de expertos, digo, por lo de la improvisación, ¿no? Donde el PIT-CNT participó de varias de las reuniones de esa comisión de expertos, donde el PIT-CNT tuvo, antes que otros, incluso antes que los conozcamos los medios de comunicación, un anteproyecto para evaluar. Por lo tanto, de improvisación parece no tener nada. Sí hubo un proceso de negociación entre los socios de la coalición para llegar a un proyecto final. Nos habla el invitado de la concepción de este proyecto, que están en contra de la concepción de este proyecto y enseguida menciona las AFAPs. Las AFAPs es un caballito de batalla desde siempre, principalmente del Partido Comunista, pero no solo del Partido Comunista, de buena parte
de los sectores más hacia la izquierda, incluso del Frente Amplio. Dice que la reforma debe ser solidaria y sin tomar en cuenta que, primero, que va a un régimen único que elimina una cantidad de privilegios de muchos sectores que están privilegiados y que además los trabajadores que las jubilaciones más bajas van a ganar más, o sea, más solidaridad que esa es difícil. Pero además está lo posible después. A ver, lo posible Fernando. que es, ya terminó, lo posible que es. Cuando Astori se va del gobierno, después de 15 años de haber, desde adentro, desde afuera, siendo el referente de la economía del país durante 3 lustros, se va diciendo que hay que hacer una reforma, que yo supongo que todos comparten, lo comparten ahora, pero que alguien lo propone, pero antes nunca generaron la posibilidad de una reforma. No estuvo en el reclamo una reforma. Claro, mientras el Estado, la sociedad pone y pone y el propio pone... Mujica llegó a decir en un momento, palabras de él, si hay que laburar más, se laburará más, haciendo referencia a una reforma. Y una última cosa, parece que los mecanismos democráticos no siempre son el camino que algunos eligen, porque mecanismo democrático, una discusión que se da durante 3 años con una comisión de expertos y recibiendo a más de 50 o 60 delegaciones, donde participaron todos los partidos políticos o tuvieron posibilidad, donde después se entra en un trámite parlamentario, donde se discute internamente, y finalmente las mayorías, que de eso se trata la democracia, las mayorías resuelven algo y eso es lo que se va a aplicar independientemente del paro y de toda la movilización que van a hacer hoy, que no tiene otra connotación que no sea política, porque no va a obtener absolutamente ningún resultado. Bien. Pero sobre todo la falta de sustento, es decir, otra reforma es posible y no decir cuál, Bien. o no haberla dicho dentro de los mecanismos y prometerle cosas a la ciudadanía que son absolutamente incumplibles, porque mejorar la financiación, mejorando los derechos y acortando los plazos es absolutamente inviable. Pepe. Así es la democracia, dijo nuestro invitado. La pregunta es, ¿la Central de Trabajadores entiende que precisamente así es la democracia? Digo esto porque ayer se votó la reforma, ya está, ya se votó. Hoy hay un paro posterior a la votación. La pregunta es, ¿por qué este paro? Yo entiendo lo de la lucha que debe continuar, lo que ustedes plantean, pero ¿no hay una cuestión, digamos, de reflejo estratégico de decir, nos fue mal con la LUC, después pasamos a una votación de la ciudadanía, también nos fue mal, ahora nos va mal con la reforma? ¿No sería cuestión de estar, digamos, teniendo una mirada un poco más larga, fijándose en otros temas? Porque si esto es la democracia, ya está. Es una pregunta que estaría bueno que pudiera responder. A ver, empezamos por el final. El otro día, conversando con algunos compañeros, tuvimos el Congreso del Sindicato y le pusimos como nombre, como título, 50 años de la huelga general. Creo que es un hecho importantísimo para la sociedad entera, más allá del punto de donde cada uno lo mire, ¿no? Y un poco nos referíamos a ese último tema que vos decías. Cuando se hace la huelga general a partir del 27 de junio del 73, la dictadura estaba instalada. Y sin embargo, los compañeros de aquel momento, la sociedad entera, hizo una huelga. Y esa misma pregunta era la que se hacían algunos en ese momento. ¿Vale la pena hacer una huelga cuando la sociedad la dictadura está instalada en la Pero sociedad? justamente, había dictadura, hoy hay democracia. No, está bien. A lo que voy es, la respuesta fue sí. Nosotros lo que valoramos es sí. Esa respuesta de los trabajadores de aquel momento fue la respuesta hacia la dictadura. Salvando las enormes distancias de todo tipo, nosotros decimos, sí, vale la pena. Lo que estamos diciendo hoy es lo mismo que dijimos durante todo este proceso de 3 años, en el cual no hubo una discusión. Lo que hubo fue una concepción de la cual, como decíamos antes, no se movió y hizo todo una... iba a decir una pantomima, pero creo que esa es la palabra. No, la pantomima me parece que la están haciendo hoy. Esto es pantomima. Puede ser. Claramente es pantomima. Puede ser. Claramente Nosotros entendemos que no hubo una Lo que discusión pasa es real. que no le lleven sus ideas no quiere decir que sea una pantomima ni que no se trabaje seriamente. Cuando se pierde, amigo. Verónica. Sí, a mí me quedaron algunas dudas respecto al planteo concreto que usted hace con relación a su sector. Me parece que algunos de los argumentos que usted manejaba los pueden manejar también otros sectores.
capaz que puede complementar un poco cuál es la situación de los trabajadores del transporte que ameritaría esa jubilación anticipada que de algún modo está reclamando, o por qué no llegarían a los 65 años, ya que algunas de las cosas que señaló, por ejemplo, bueno, que alguien que trabaja hasta los 65 ocupa un puesto que los jóvenes no van a ocupar, eso va a pasar en todas las áreas. El tema del empleo juvenil será otra discusión Sí. que tendremos que dar en su momento para ver juvenil y qué pasa también en esa última etapa, que sabemos que tampoco es fácil conseguir empleo. Creo que fue durante la tanda que habló de enfermedades. Sí, pero no al aire, entonces Por tal vez eso, podría complementarse eso. Y por otro lado le consulto si desde el punto de vista del sectorial está conforme con las negociaciones que se dieron, porque estos ámbitos que usted señala también creo que dependen mucho de la presión que haya hecho el movimiento sindical. Y el movimiento sindical, aquí tuvimos la oportunidad de hacer nota al secretario ejecutivo del PIT-CNT, Martín Pereira, cuando instalaron la carpa frente al Palacio, y decía, bueno, nosotros en realidad vamos a pedirle a los legisladores que vengan, que rindan cuentas, pero no vamos a pedir que modifiquen nada porque estamos en contra de toda la reforma, de ese principio que tiene la reforma. Entonces me pregunto, ¿cuál era el espacio para que sectores como el de ustedes puedan hacer valer esas particularidades cuando el movimiento sindical dice, esto no queremos nada de esto? Entonces, ese diálogo también creo que estuvo de algún modo comprometido de ambas partes, porque si usted escucha al ministro de Trabajo, el ministro de Trabajo dice, no, hubo diálogo. Usted dice, estamos en contra de toda la reforma. ¿Cuál es el espacio que encontraron para estas particularidades? Porque Cabildo Abierto encontró espacio para modificar, el Partido Colorado encontró espacio para modificar, así que posibilidades para cambiar había. A ver, algunas cuestiones. Cabildo Abierto hizo un espacio de negociación en la Cámara de Diputados para discutir cosas que había votado en el Senado. El propio Manini votó algunas de las cosas que los legisladores de Cabildo Abierto discutieron en diputados. Entonces, es como poco serio o poco creíble eso. Después, las negociaciones internas que hubieron dentro de la coalición de gobierno fueron mínimas, absolutamente mínimas. No movieron en lo más mínimo los esquemas centrales de este proyecto. En lo que tiene que ver con la financiación, con qué queremos del proyecto en general, nosotros planteamos algunas cosas. La eliminación del sistema de la SAFAP, el cambio absoluto del sistema de aportación, lo que tantas veces se ha hablado y que parece un eslogan, pero que es una situación real, los 500 millones de dólares que se ponen para la caja militar. Y pero me dentro refiero de eso, a su sector, ¿no? Y Si usted dice, yo te represento a los trabajadores del transporte. Dale, Juana, con la matraca. Bueno, Pero dentro de yo eso, represento a los trabajadores del transporte. ¿Qué tengo que conseguir? Tengo que conseguir que mis representados sean una excepción dentro del proyecto o se sumen a las excepciones que ya están. ¿Eso se presentó en algún momento? ¿Se pudo dialogar sobre eso? ¿O siempre fue esta reforma toda no la queremos? A ver, en general acá en este rato hemos hablado de nuestra oposición al proyecto en general. Sí, por eso. Hay un artículo del proyecto este que se está votando que establece que los colectivos que se vean perjudicados, que sientan que son perjudicados, pueden presentar sus argumentos en un plazo determinado, creo que quedó en 6 meses, y hay una comisión técnica que va a evaluar si Al lugar o no tienen los derecho reclamos. o no Exacto. a ser exceptuados. Perfecto. Hasta ahora hay algunos trabajadores de la construcción y algunos trabajadores rurales que fueron tomados en cuenta para esa excepción. Bien. Nosotros estamos trabajando con la Facultad de Medicina, que nos ha hecho una base argumentativa muy fuerte. ¿Hay enfermedades específicas de un chofer? Sí, hay algunas particularidades muy claras. Por ejemplo, Columna. los problemas de columna, los problemas de nervios osteoarticulares, los problemas mentales, los problemas de no dormir, los problemas respiratorios y después las enfermedades sociales. Bueno, pero eso no es exclusivo del conductor de ómnibus. La violencia, ya sé. Pero, por no. ejemplo, el estrés, Sí, bueno, el pero eso aislamiento, lo padecemos el todos, no dormir. Marrero. Sí, pero por ejemplo, a ver, los trabajadores del transporte, cuando entramos a trabajar de mañana, empezamos a trabajar a partir de las 3 de la mañana. ¿Qué trabajador de nosotros, salvo el transporte, se levanta a las 3 de la mañana? A las 3 un día, a las 3 otro, a las 6 otro. Ese es el régimen de trabajo de todos los trabajadores del transporte. Salimos de trabajar a cualquier hora. Trabajamos 6 días por semana, siempre. Trabajamos los 365 días del año. El 1 de año y el 1 de mayo hay compañeros del transporte custodiando los terrenos, por ejemplo, de las empresas, trabajando. Marrero, ¿y ya presentaron este informe o lo están elaborando para presentarlo dentro del plazo previsto? Lo tenemos preparado, muy adelantado. Bien. Y si esta reforma se vota como efectivamente se Sí. hizo, lo vamos a proponer en el Bien. plazo estipulado.
Bien. Voy de Pupo. lo particular a lo general. O sea, yo no creo que los choferes en España sean diferentes a los choferes en Uruguay. Pero sin embargo, le debo decir que sí, en España se planteó lo mismo que plantearon ustedes aquí en Uruguay y se hizo una pequeña excepción. Ah, mira. Allá en España se jubilan a los 67 años, se concede un régimen especial a los 65 con 39 años de aporte o 38 años de aporte, y para los choferes y algunas otras categorías profesionales se planteó el tema de los 63 años con 38 años de aporte. Así que hay un antecedente válido, si se quiere, para ustedes y la lucha de su sector. Ahora, lo que pasa es que yo tengo que llegar a la parte más antipática, tal vez para usted, porque yo le escuché decir también que así es la democracia. Y ya la verdad que cuando empezamos el programa empezamos con la noticia de que sancionábamos o teníamos la facultad de desvincular a aquellos trabajadores sindicales de su sector que no acatan las decisiones de un paro. A mí me parece eso profundamente antidemocrático. Por más que usted diga que es una norma de su sector en particular, le voy a decir que es violatoria de la libertad sindical y el convenio 87, que acepta la libertad sindical positiva y la libertad sindical negativa. O sea, el derecho a desafiliarse si uno quiere, a no acatar determinadas medidas, y el derecho a una cosa que es tan sana y tan rica en nuestra democracia, que es a disentir. Ustedes estarían sancionando a la gente por disentir, en una medida puntual, disentir y te desafilio. Eso es profundamente antidemocrático y le digo más, ameritaría una denuncia a la OIT. Y además le digo más, es violatorio de la ley 17.940, que habla de que es absolutamente nulo todo acto de discriminación a nivel sindical. Y a nivel sindical corre la libertad positiva y la libertad negativa. Pero por otro lado, tampoco es, yo empiezo a salir a la una de casa, recorrí por todos lados, hablé con amigos de todo el país que me pasaron en Piriápolis, todo abierto, en Maldonado todo abierto, Colonia Nicolich nadie se enteró, Minas funcionando, Rocha no paró nadie, Melo todo abierto, Rivera todo abierto. Fui por 18 de julio, vi ómnibus como hay un día normal. Entonces me parece que si es una medida que de alguna manera no está sirviendo para generar un daño y a partir del daño generar un mensaje, me parece una medida totalmente por la galería. Si estuviera, nos reíamos hace un rato, si estuviera Pablo Casas diríamos humo, humo y más humo. O me parece una medida estrictamente de controversia política, pero no afectación económica en ningún sentido. Y por otro lado, decía hace un rato Pepe Sena, la reforma ya se votó y se votó por los representantes del pueblo. O sea, es una realidad con la que hay que lidiar. El día de mañana, si ustedes tienen las fuerzas suficientes, la derogarán. Y ¿sabe qué? No creo que la deroguen porque al país del futuro le va a servir que haya una reforma que le dé sostenibilidad. ¿Cree que el Frente Amplio en el fondo está esperando que esto se vote y Yo salga? creo que el Frente Amplio está esperando que esto se vote y lo que va a pasar es que si eventualmente fueran gobierno en un futuro le harán algún pequeño maquillaje o harán como se hace siempre en una asamblea, mandarán a 3 o 4 a votar en contra de lo que votó la mayoría y la reforma de la seguridad social va a seguir vigente, porque esta reforma, si tiene algo, es que es muy parecida a lo que reformó todo el mundo. Suecia empezó, Polonia siguió, Dinamarca siguió, o sea, todo el mundo civilizado se están jubilando de 63 años para arriba. Nosotros no somos una excepción. Tal vez no haya sido el procedimiento normal, tal vez concuerdo con usted que haya habido algunas irregularidades en el manejo de la negociación a nivel de la coalición. Por ahí escuchaba a Fernando Pereira ayer decir que era una suerte de Frankenstein. Bueno, yo prefiero ser Frankenstein y no Drácula, que le chuparon la sangre a la gente durante 15 años y nos dejaron este déficit fiscal que tenemos que resolverlo hoy. Bueno, yo diría de cómo hay que despedir a nuestro invitado para cambiar de tema, darle lugar a una reflexión final que puede ir por el lado que a usted más le plazca, si es insistir en un modelo que el mundo está dejando atrás, o reivindicar, por el contrario, el derecho de manifestarse, aún en democracia y contra mayorías.
que tampoco son tan grandes, ¿no? Lo de España fue una ironía, no seas malo, se jubilan a los 60 y... ¿Qué edad dijiste? 67. No, una cortita que Marrero, tiene que ver sí. con lo de España. La forma de organización del trabajo, del transporte, son muy diferentes en todos los países. Nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, el caso de Chile, lo hemos estudiado. E influyen muchas cosas. Hay muchos trabajadores, por ejemplo, que trabajan 6 horas en el transporte, 5 horas trabajan en muchos países, tienen 2 días de descanso, trabajan 4 y descansan 3. Todo eso tiene que ver también con cómo se llega a esa edad límite de la jubilación. Nosotros acá trabajamos 192 horas, es el mínimo para cobrar el laudo, por ejemplo, en el transporte urbano y suburbano. ¿Y no hay cosas que pueden arreglarse en negociaciones colectivas Claro, por fuera de la reforma jubilatoria, Sí, Marrero? claro. ¿Y por qué no lo hacen? Y bueno, entre otras cosas, porque contamos con la oposición de las empresas, el transporte es una actividad altamente regulada, entre otras cosas, desde lo tarifario, influyen muchísimos factores, ¿no? Pero a ver, no quería dejar pasar el tema de la democracia sindical, porque es un tema que permanentemente, gente que piensa muy diferente a nosotros, con mucho respeto, la sociedad es eso, esa es la democracia, convivir entre gente que pensamos diferente, pero el tema de la democracia sindical es para nosotros muy, muy querido y muy difícil de discutir. Si una persona, cualquier compañero nuestro que ingresa, se afilia y llena un taloncito donde dice acepto los términos y el estatuto del sindicato, implica que lo conoce, se lo damos al compañero muchas veces. Cuando quiere se lo damos. Y cuando lo perdió se lo volvemos a dar las veces que sea necesario. Y ahí dice que existen innumerables ámbitos de discusión. Nosotros decíamos, hace más de 30 años que no tenemos que tomar esta medida con nadie. Y hemos sido agredidos, insultados, y siempre hablando. En este contexto y en este paro general, con la importancia que tiene, nosotros entendíamos que esas personas con las cuales hablamos innumerables veces y les dijimos que vengan a conversar y vamos a todos los lugares, ya no tienen más lugar dentro de esa organización. No somos nosotros Bien. los que lo estamos sacando. Esos se están autoexcluyendo. Bien, ese sería... permítame no discrepar, podemos Jorge. seguir con eso. Es permito. un tema que realmente es interesante, porque es profundizar en conceptos de democracia, pero no es para hoy. Muchas gracias, Marrero, por habernos acompañado. Veremos al final del día cuál ha sido finalmente el acatamiento, la repercusión de este paro. Es verdad, muchos mensajes llegan que en el interior funciona todo, que transporte hay, pero bueno, lo veremos más tarde. Muchas gracias otra vez. Y